Bien, este mensaje que quiero compartir con todos vosotros es un mensaje que he venido pensando desde tiempo atrás. Creo que nosotros más de una vez hemos sido provocados, estamos tentados constantemente a la provocación. Quiero que consideremos los frutos del Espíritu Santo en Gálatas, en el capítulo 5, versículo número 22, el versículo 23, Gálatas 5, dice la Escritura, versículo 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O hay algunas traducciones que lo traducen como dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los frutos del Espíritu Santo en sí son una escalera. Puedo decir que es la escalera del crecimiento espiritual. Comenzamos amando a Dios. Cuando tenemos ese amor de Dios en nuestros corazones, por automático se empiezan a desarrollar los otros frutos, como es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, y todos ellos van ascendiendo hasta que llegamos, creo que al más difícil de todos, el que nos va a costar más desarrollar, que está a la cúspide de esta escalera de crecimiento espiritual, y es el dominio propio. Dominarme a mí mismo es lo que más nos puede costar. Alejandro Magno, como sabemos, dominó el mundo entero, pero tuvo un fallo. ¿Y su fallo cuál fue? No dominarse a sí mismo. Y es el paso donde nosotros podemos tropezar. No voy a hablar del aspecto alimenticio, que también tenemos que ser temperantes. Quiero ir al área, sobre todo al carácter, cuando tiene que ver en los momentos de provocación, cuando alguien nos incita a salirnos de los estribos, cuando alguien nos incita a reaccionar de una forma anticristiana. Vamos a ver la siguiente imagen. Y hay una serie de pensamientos que espero que estéis de acuerdo. Y dice, las armas de los débiles son ¿cuáles? ¿Cuáles son las armas de los débiles? Es el resentimiento, la venganza y la mala intención. Esas son las armas de los débiles. Un fuerte nunca usará esos principios. Aunque los socialistas dicen que el cristianismo es una debilidad, por el hecho de que el cristiano puro tiene que manifestar todo lo opuesto, pero no es debilidad, es al contrario, es fortaleza. Cuando hablemos de un carácter fuerte, no estamos hablando de la persona que más grita, estamos hablando de la persona que puede dominarse a sí misma. El odio es el veneno para el alma y para el cuerpo. El amor es el alimento vitaminado para toda personalidad. Así que si queremos enriquecer nuestra personalidad, tenemos que llenarnos de ¿qué cosa? ¿De odio? Sino del amor, ya que el odio nos envenena el corazón, hace que nuestro carácter resulte difícil para los demás y que sea quizá hasta una tortura convivir con nosotros mismos. Proverbios 16, versículo 32, vamos a buscar en la Biblia, busquemos Proverbios 16, 32, aunque aparece ahí. Quiero invitaros a leer en las Escrituras. Proverbios 16, 32 dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, puede ser muy fuerte, pero es mejor poder ser tardo para la ira, como dice la Escritura. Y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Cuando alguien vence una batalla, cuando un general fue a la guerra, los generales que iban a la guerra y regresaban con la victoria, se les recibía con hosanas, se les recibía con gloria, se les recibía todo el pueblo a la puerta por los triunfos. Pero aún más allá que ellos, es aquel que puede dominarse a sí mismo. Vamos a leer algunos pensamientos del espíritu de profecía. Y dicen lo siguiente. Hay muchas cosas que se pueden extraer de aquí. No es propio que las personas a quienes Jesús tiene tanto que soportar por sus defectos
y su perversidad estén siempre tomando en cuenta desprecios y ofensas reales o imaginarias. ¿Por qué nos ofendemos fácilmente? Todos tenemos un concepto elevado de nosotros mismos, o sea, más allá de lo que nosotros mismos somos. Entonces, cuando alguien dice algo, inmediatamente nuestro orgullo, nuestro ego, ¿qué cosa sucede con él? Se ofende. El ego se ofende. Y eso es normal. No estamos aquí hablando de algo que sea solamente para personas distintas, extraterrestres. Es algo que a todo ser humano le toca cuando hablan de ti. Porque eso está dañando tu integridad, tu personalidad. Tu reputación muchas veces se ve en juego cuando alguien dice algo en contra de ¿qué? De ti, de tu persona. Vaya, tenemos que también ser prudentes. Si se dice algo y es verdad, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, reconocerlo. Porque también se puede ser lo suficientemente testarudo como para decir, que digan, me da igual. Pero no es así. Si escuchamos una crítica, aunque sea negativa, porque podemos convertirla para bien, recordemos lo que dice el libro de Romanos en la palabra de Dios, porque todas las cosas ayudan para bien, ¿a quiénes? A los que aman al Señor. Puede venir la crítica con dolo, puede ser la intención inapropiada, pero si tú amas al Señor, aún esa crítica la puedes convertir en algo bueno para ti. Escuchemos esos comentarios y si no es correcto, ahorita vamos a ver lo que nosotros tenemos que hacer. Si alguien está diciendo algo que no es cierto, porque ahí se nos está invitando ya a la provocación, podemos reaccionar, pagar con la misma moneda, aplicar la antigua ley que decía ojo por ojo y diente por diente. O podemos asumir la actitud de Cristo de poner la mejilla. Poner la mejilla no significará pégame en la mayor parte de los casos, porque puedo provocar con esta actitud también. Imaginemos que yo tengo un enfrentamiento con algún hermano y como soy muy cristiano le digo, aquí está. Y si como soy más cristiano le pongo la otra. Eso sería quizás hasta provocación en un contexto inapropiado. Pero lo que sí significa poner la mejilla en algún momento puede significar el silencio. El no responder de la misma manera, aunque nos cuesta. A mí mismo me cuesta. Dice la Escritura, por ejemplo, Salomón dice en Eclesiastés, porque tú sabes bien que tú también hablaste mal de otros. O sea, yo también lo he hecho quizá. Tú lo has hecho. Está en nuestra naturaleza deleitarnos en quitarle la piel a la gente. Como dijera un escritor, la crítica es quitarle la piel a la gente y después colocarla en un sitio, amontonarla y después subirnos a la montaña y desde ahí pretender estar más alto que los demás. Pero esa montaña, ¿de qué está hecha? De la piel de los otros. Entonces, en esos instantes, vamos a continuar con la lectura de este texto. Dice, debemos dar a otros un ejemplo, no deteniéndonos ante cada ofensa baladí para defender nuestros derechos. Sí, es justo, quizá no es correcto, pero no tenemos que detenernos en ello. Es de esperar que circulen informes falsos acerca de nosotros, pero si seguimos una conducta recta, si permanecemos indiferentes ante estas cosas, otros también serán indiferentes. O sea, le damos interés a esa crítica, a la provocación, ¿y qué es lo que hacemos nosotros mismos? Hacemos que el resto de personas también coloque su atención sobre esas circunstancias. Si nosotros nos olvidamos de ello, es más fácil que el resto de las personas se olviden. El corazón lleno de amor, ese es lo que está marcado en color azul, el corazón lleno de amor no piensa el mal, ni estará alerta para captar descortesías y ofensas de las cuales pueda haber sido objeto. O sea, no vamos a estar ahí escuchando, prestando atención a todo, porque pues la gente de alguna forma se deleita. Tenemos que saber que en la iglesia hay trigo y hay ¿qué? Cizaña. Y la cizaña parece ser muy fiel, muy devota a la fe, pero está allí puesta ¿por quién? Por Satanás. O sea, en la iglesia hay gente que Satanás mismo la ha puesto en nuestro corazón. ¿Para qué? Pues para poder provocar
también problemas para poder traer dificultad a la iglesia del Señor. La iglesia, esta iglesia no es el cielo, no está llena de santos. En esta iglesia hay personas sinceras que tienen un mal carácter, voy a exagerarlo, un pésimo carácter, pero son sinceras delante de Dios. Y esas personas tienen esperanza delante de los ojos del Maestro. Esas personas pueden llegar a crecer y a ser personas distintas, vivir un milagro en su propia vida. Pero hay gente que tiene por naturaleza un buen carácter, pero viven en realidad sirviendo a los intereses contrarios de nuestra fe. Y por más rectos que parezcan delante de los ojos de todos, muchas veces con su actitud, con sus pequeñas inducciones de pensamiento, están sembrando cizaña en el corazón de la iglesia. Y hay que ser sabios para poder discernir entre el trigo y la cizaña. Hay situaciones donde no sabes ni a quién irle, como se puede decir, pero con la ayuda de Dios podemos discernir entre ello. Vemos la parte que está aquí marcada en amarillo, en la parte inferior, y dice, hay una gran elocuencia en el silencio del que está expuesto a malas conjeturas o ultrajes. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano que ha sido sometido a una difamación? Defenderse y decir, hermanos, lo que él dice es mentira. ¿Qué hacemos? Ya lo leímos hace un momento. Si yo hago eso, estoy llamando la atención de todos al problema que se está desarrollando. Pero el silencio puede ayudarnos muchas veces más. Bien, veamos. Os doy un ejemplo. Dos cristianos discuten, tienen un problema, un malentendido que se pueden dar. Pero uno de ellos tiene la razón y el otro interpretó la situación inadecuadamente. Muchas veces el primero en hablar de la situación y del problema, ¿quién creen que es? ¿El que sabe que está en lo correcto o aquel que interpretó las cosas a su conveniencia? ¿Quién es el primero en hablar? El que está en la buena línea. El que interpreta, ¿saben por qué? Porque tiene la necesidad de que los demás crean como él cree. Es inseguro porque sabe que no es correcta la opinión. Entonces va y le dice, mira, es que el hermano hizo esto, así, así. Entonces presenta su versión de los hechos. Pero aquel que sabe que tiene la razón, tiene que escudriñarse interiormente, estar convencido delante de Dios, ser puro delante de Dios de que él no hizo el error, la equivocación. Pero también no tiene la necesidad de irse defendiendo. Aquí está, hay elocuencia en ello. Él tiene que vivir su vida cristiana, pedirle a Dios que le ayude, pedirle a Dios inclusive por la persona que le está difamando. Pero cuando nosotros nos ponemos al tú por tú, en realidad estamos rebajando la fe o también nuestra personalidad. Vamos a continuar. Hay una siguiente nota. Vean, esta parte me llama la atención. Dice, es mucho más fácil comportarse como un mártir que vencer, ¿qué cosa? El mal genio. O sea, las personas yo no les conozco a todos, pero cuando nos ofendemos fácilmente por todo, ¿en dónde está el problema? En nosotros mismos. ¿Está en quién? ¿Y qué cosa es más fácil? Si es que no me entienden, es que los hermanos me atacan, es que la iglesia, es que aquel, es que la familia, es que culpar todas las circunstancias externas. Y es lo que sí es difícil es poder vencer nuestro mal carácter. Tenemos quizá una herencia, quizá tenemos circunstancias que nos han llevado a ello, pero bien, si tú tienes un mal carácter, porque yo también lo puedo tener, todos tenemos que mirar hacia el mismo punto, al punto de la salvación, al punto de nuestra fe, al punto del Creador que hizo los cielos y la tierra. Siempre miremos al Creador. Si miramos al Creador, entonces hay esperanza, porque crea cielos y tierra, y si crea cielos y tierra, tiene mucho poder. Es un argumento que siempre utilizo, porque mirar al Creador no es mirar a un pastor, a un misionero, alguien que predique la palabra. Mirar al Creador es mirar a la fuente del poder. ¿Creemos que tiene poder? ¿Crees tú que Dios puede ayudarte en tu carácter? ¿Crees que Dios te puede ayudar a controlarte en los momentos de provocación? ¿Por qué?
Porque es, ¿qué cosa? Porque es poderoso, porque es el creador. Porque dio el ejemplo. ¿Por qué más? Hermanos, resumido todo, porque es el creador. Nadie pudo crear a nosotros, seres tan complejos, de la casualidad. O sea, no somos producto de la casualidad. Somos el resultado del poder de Dios. Entonces Dios tiene la capacidad de darnos victoria sobre nuestro mal carácter, también de mostrarnos nuestros defectos. Debemos dar a otros un ejemplo, no detenernos ante cada ofensa baladí. Eso ya lo estaba leyendo en su momento. Y lo que tenemos que hacer nosotros es dejar a Dios el cuidado de nuestra reputación. Hablaron mal de Jesucristo, difamaron a Jesucristo, han difamado a los apóstoles, han tergiversado las palabras de la Escritura. Yo creo que también no podemos esperar más o menos si nosotros también estamos siguiendo al Maestro correctamente. Es la forma en la cual Satanás obrará y ha estado obrando y obra hoy en día. Así mostraremos como hijos e hijas de Dios que tenemos, ¿qué cosa? Dominio propio. Demostraremos que somos guiados por el Espíritu de Dios y que somos lentos para la ira. La calumnia con el tiempo puede desaparecer por nuestra manera de vivir. Esto lo voy a dividir en dos partes. La calumnia con el tiempo puede desaparecer por nuestra manera de ¿qué? Por el testimonio. Pero no desaparecerá con palabras de indignación. Digamos que difaman a alguno de vosotros. Se dice que eres contencioso o que eres mentiroso. En fin, algo que se diga de ti. Si eso no es correcto, si tú sabes que no es cierto, ya hemos leído también los textos, no tenemos que defendernos. Lo que sí tenemos que hacer es que el testimonio de nuestra vida cotidiana hable por nosotros, lo demuestre. Si dijeron que el hermano es impuntual, desordenado, pero resulta que cuando tú lo conoces es todo lo opuesto, ¿qué vas a pensar? Que han mentido. Entonces, ¿en quién vas a confiar? ¿En el que levantó el falso informe? ¿O en aquel a quien tú has visto cómo vive? No tenemos que andarnos defendiendo ni procurar que los demás crean en nosotros. Bien, vamos a pasar a esta otra parte en un momento. Este último texto, el que está marcado en amarillo, dice: cuando nos mostramos tan preocupados por proteger nuestra reputación contra los ataques externos, damos la impresión de que nuestra reputación no es, ¿qué cosa? Intachable delante de Dios, y que por lo tanto hay que protegerla todo el tiempo. O sea, quien busca defenderse es porque está buscando la aprobación de los demás. No tenemos que buscar la aprobación de los demás, tenemos que buscar la aprobación de Dios, porque Dios sabe qué hay en mi corazón. Y también cuando tengamos que dar informes sobre nuestros hermanos, hagámoslo con dignidad. Procuremos buscar en ellos las cosas positivas, porque todos las tenemos. Quizás sobrepasan. El problema es algo que también la Escritura habla, que una mosca en el frasco del perfumista, ¿qué hace con el perfume? Lo corrompe. Entonces es verdad que es más fácil que nos fijemos en las cosas malas, en esa pequeña mosca, aunque el perfume no haya perdido su olor, pero como tiene una pequeña mosca, ponemos nuestra atención en ella. Procuremos siempre colocar nuestra atención en lo positivo, en lo bueno de cada persona. Cuando seamos provocados, ¿el silencio qué será? Será elocuencia y también hablará más del carácter de un hijo de Dios. Vamos a pasar al siguiente versículo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Digamos que estamos discutiendo y si en algún momento mi actitud es impaciente, ¿qué estoy enalteciendo? La necedad. Estamos dándole razón quizá a la persona. Se dice que el que se enoja
pierde, porque de alguna forma así se está perdiendo la dignidad del carácter de un hijo de Dios al enfadarse. También cuando nosotros nos enfadamos, vamos a ver la siguiente diapositiva, hay resultados sobre la salud. ¿Por qué resulta difícil hablar con una persona cuando está enfadada? Vemos esta copa de licor. Cuando nosotros nos enfadamos, dice el espíritu de profecía, que, vamos a leer el texto, dice, algunos son nerviosos y si ante la provocación comienzan a perder el dominio propio en palabras o espíritu, están tan embriagados con la ira como un ebrio lo está con el licor. ¿Qué sucede? Son irrazonables y no se los puede persuadir ni convencer fácilmente. Cuando una persona está enfadada es el peor momento para poder dialogar con esa persona, porque ha segregado sustancias en su cuerpo, como la ira, cuando está bajo la ira, hace que segregue sustancias sobre su cuerpo que son semejantes a las de un ebrio cuando ha consumido ¿qué cosa? El licor. ¿Y será fácil persuadirlo? Intentamos en vano convencerlos. No están en sus cabales. En esos momentos Satanás los domina plenamente. Cada una de esas manifestaciones de ira debilita el sistema nervioso y las facultades morales y hace difícil dominar la ira u otra provocación. El esfuerzo para situarse en una posición ventajosa donde no se moleste el yo puede tener éxito por un tiempo, pero Satanás sabe cómo molestar a esas pobres almas y las atacará en sus puntos débiles vez tras vez. ¿Entendemos este párrafo, este pequeño pensamiento? O sea, podemos estar cansados de los problemas y buscar huir de ellos. El joven dice, me voy de casa porque ya no aguanto a mis padres. Cuando se está quizá en un matrimonio, alguien dice, pues dejo a mi esposa, me voy, se acaba el problema. Cuando tenemos problemas en la iglesia, podemos llegar a pensar y decir, ¿qué hago allí? Mejor me voy, hay muchos problemas. Pero hay algo que aquí dice este texto, dice, Satanás siempre va a encontrar la forma de provocarnos, siempre va a encontrar la circunstancia donde tú no puedas tener el dominio sobre ti. Puede ser que fracasamos una prueba, pero si vamos a otro sitio tendremos nuevamente una prueba y no podemos por ello pensar que ya no vendrá. ¿Qué quiero decir? Que el Señor en su misericordia cambia, digamos, el sistema de la prueba, pero la prueba tú la tienes que pasar sí o sí. ¿La pasas ahora o la pasarás después? Por eso no rehuyamos también las circunstancias difíciles. El Señor tiene un plan para cada situación. Él sabe si nos coloca en una iglesia, bajo qué problema está. Dios sabe muy bien si nos manda a un país, a algún sitio. Él también sabe, todo está bajo su control. Hoy leímos en la escuela sabática que no hay situación para la cual Él no haya provisto una solución. Antes de que sea el problema, Dios ya proveyó, ¿qué cosa? La solución. Vamos a leer la palabra de Dios, que es Proverbios 15, el versículo número 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es un pensamiento conocido y agradezco cuando mi esposa me responde tranquilamente, cuando yo puedo perder el control. También tengo que procurar ser, cuando alguien es fuego, yo tengo que ser ¿qué cosa? Agua. Si nosotros seguimos fomentando o atizando el fuego, ¿qué es lo que sucede con el fuego? Se enciende más. Lo que tenemos que hacer es permitir que un poco se apague para poder tener también una mejor relación, un mejor diálogo con la persona. Si hay problemas, los problemas nunca se van a solucionar dejándolos ahí. El problema se soluciona hablando sobre ellos, pero en el momento oportuno, en el momento adecuado, porque podemos provocar, podemos inclusive ganarnos enemigos. Cuando estamos enfadados, atacamos, no sugerimos, imponemos. Y en eso puede estar la diferencia. Vemos la siguiente imagen. El lenguaje dignifica o corrompe la vida. Nuestras palabras suelen ser la expresión de lo que llevamos dentro.
De la abundancia del corazón, dijo Cristo, habla la boca. Determinan a su vez en buena medida nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Siendo que, como dijo el Maestro, por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Es de suma importancia hablar siempre con suma dignidad. No devolvamos nunca mal por mal. Venzamos el mal con el bien. Si obramos así, nunca tendremos de qué arrepentirnos de ello. Entonces, por nuestras palabras seremos juzgados. Si reacciono inapropiadamente ante la provocación, la gente puede ser que olvide la falta, pero las palabras que yo emití puede ser que queden en la mente o en el corazón de las personas y ellas nunca se borren. Pero si nosotros asumimos la actitud de vencer el mal haciendo el bien, estaremos cumpliendo el mandamiento del Señor. Y dice que también es la segunda parte de este último pensamiento: si obramos así, nunca tendremos de qué arrepentirnos. ¿Por qué nos arrepentimos? ¿Por qué lamentamos? Porque hicimos mal. Pero si tú pagas distinto a la persona que te ha traicionado, que te ha herido, que te ha ofendido, entonces estarás cumpliendo en tu propia vida el Evangelio de Cristo Jesús. Pasemos a la siguiente imagen. Un atributo de la divinidad que se puede implantar en el corazón de cada uno de nosotros. Quiero que presten mucha atención, que reflexionemos en este versículo, que podamos pensar en las situaciones difíciles que hemos vivido. Quizá estás viviendo ya ahora una situación así. Quizá alguien está difamándote. Quizá alguien está dando una impresión de ti que no es correcta. Pero ¿qué vas a hacer? Respóndete a ti mismo. ¿Vas a pagar con la misma moneda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es ese atributo que tenemos que tener en el corazón? Mateo 6:14 dice la Escritura: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Cuál es ese atributo? Perdón. ¿Es humano o es divino? Divino. Es divino. Mateo 6:15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como el Maestro dijese: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando una persona está hablando mal, ¿a quién está sirviendo? ¿Quién la está usando? ¿Contra quién realmente estamos peleando? ¿Con el hermano que está haciendo algo indebido? ¿Qué dice Efesios 6? Que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Cuando viene tu esposa, cuando no es de la fe, o tu esposo y te provoca, ¿quién realmente te está provocando? De Dios. ¿Qué tenemos que hacer por las personas que nos provocan o que nos insultan? Tenemos que orar por ellas. Aquí sé que hay gente que viene sola, a lo mejor viene sin padres, a lo mejor padres que vienen sin hijos, esposos que están aquí solos, esposas. Pero os quiero invitar, porque más de una vez, seguro que lo habéis vivido, os han echado en cara vuestra fe. Os han dicho: ¿por qué lo hacéis? Te prefiero en una cantina, en un bar, perdón. Te prefiero quizá viviendo la vida de cualquier mundano antes que vayas a esa iglesia. Es una frase típica, pero ¿quién la inspira? Oremos por ellos, amemos, y también os lanzo un reto, que tenemos que orar siempre por ellos hasta que Dios haga un milagro en la vida de nuestros seres queridos. Si la intención es pura, también dice el Espíritu de Profecía, dice que no hay corazón que se pueda resistir al amor de Dios. O sea, es muy grande el amor de Dios, no lo alcanzaremos a medir. Es muy inmenso que aún las personas que no conozcan del Evangelio, si pueden ver en nosotros ese grande amor, simplemente hacen dos cosas: o se convierten o se enfadan. Solo hay dos. Si una persona es traicionada, puede sentirse herida. ¿Vemos la siguiente lámina? Si una persona es traicionada, puede sentirse herida
Y si permite que crezca el resentimiento y el odio en su corazón, ¿pero qué puede hacer? Puede perdonar. Y este perdón dulcificará toda su vida y será mejor que antes de haber sido traicionada, porque habrá acrecentado su amor. Si sois traicionados, no es la traición lo que importa, sino el perdón que ha hecho nacer en nuestra alma. Veamos esta frase. Si sois traicionados, ¿qué es lo que cuenta? No es la traición, sino que el perdón. Porque es gracias a la traición que existe el perdón. Si no existiese ello, es como la gracia. Si no existiese el pecado, ¿no existiría qué cosa? La gracia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Deleitarnos en el pecado o deleitarnos en la gracia? El perdón existe por la traición. ¿Qué elegiremos? Elijamos deleitarnos en el perdón. Tenemos una nueva semana por delante, una vida entera por delante. Y yo no sé si os volvamos a ver en esta iglesia una vez más. Lo que sí sé es que os podéis quedar con este mensaje. Y dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El mensaje de la Reforma Pro Salud también incluye, me regreso un poco, el mensaje de la Reforma Pro Salud es en realidad higienismo. ¿Y qué es higiene? La ciencia que previene las enfermedades. El mensaje del tercer ángel abarca mente, abarca alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros buscamos tener la salud mental, para poder tener salud mental es necesario que podamos dejar fuera de nuestra vida todas las emociones, todos los sentimientos negativos. La negatividad tiene que quedarse ¿dónde? Fuera de la vida de nosotros. No porque no estemos tentados a hacerlo, sino ya es suficiente, ¿no? Con poder vivir los problemas. Tenemos que hacerlos a un lado. Y si nosotros buscamos que esos sentimientos negativos como la envidia, como los celos, como la venganza, el rencor, queden fuera de nuestra vida, tendremos ya una grande victoria en nuestra vida cristiana. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos, porque hay acidez en nuestro cuerpo. Algunos han asociado hasta la artritis con ese tipo de problemas, el resentimiento. Creen que se puede llegar a manifestar así. Desterremos esos sentimientos y bien, hemos llegado a la conclusión de este tema y simplemente vamos a resumirlo. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien nos provoca? ¿Pagar con la misma moneda? Cuando alguien nos difama, ¿qué tenemos que hacer? ¿Defendernos? ¿O dejar que Dios nos defienda? Cuando nosotros nos defendemos, ¿qué estamos dando a entender? Que nuestra reputación no es tan intachable como parece, que necesitamos defenderla a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude para poder recordar estas palabras y ser vencedores y estar de pie cuando Él venga en las mansiones de los cielos. Y bien, me los quiero llevar a todos en el corazón. Que el Señor los bendiga. Amén.